hermano Solano, incorporado aquí al posgrado, una gran bendición, hermano de la primera graduación. Wilber, tú no lo conoces, tú no lo puedes conocer. El único que lo conoce soy yo, pero el Señor lo conoce mejor que yo. Amén. Amén. Gloria a Dios, una gran bendición. Ay, Jorge Castro que está aquí, que es un gran hermano en Cristo de ellos. Ay, qué bueno. Sea muy bienvenido los cursos posgrado. Amén. Estamos acá y vamos a orar, Señor y Padre, venimos al trono de tu gracia. Te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en el curso de posgrado y vamos a abrir nuestros corazones y nuestra mente para recibir tu palabra, para analizar una vez más estos estudios sobre el Espíritu Santo y la revelación de los misterios de la verdad de Dios que tiene para su iglesia hoy. El título de este posgrado, Dios mío, tú nos lo diste y aquí estamos recibiéndolo cada martes durante 2 horas. En el nombre de Jesús Moral, en este bendito nombre, la iglesia de Dios aquí representada dice: amén. Vamos, un aplauso a Cristo. En el día de hoy vamos a estar haciendo algunos análisis sobre el movimiento pentecostal, cuando vengamos por acá, que nos corresponda, porque quiero traer el libro Azusa Street para hablar de algunas experiencias que ellos tuvieron allá por el 1900, pero vamos a empezar a hablar del Instituto Bíblico de Charles Parham ahorita. Curso de posgrado ministerial, la revelación de los misterios de la verdad de Dios para su iglesia. Hoy conferencia número 10. Continuando el tema del bautismo del Espíritu Santo, significa la revelación del misterio del poder omnipotente de Dios dado a su iglesia, desde la fundación en el aposento alto hasta la resurrección de los muertos llevado a cabo por Cristo y los vivos arrebatados con este poder y la doctrina de la cruz de Cristo. La iglesia tendrá victoria en el programa de Dios para su edad. Quiere decir que este poder omnipotente Dios se lo dio a la iglesia para que la iglesia, como se lo había dado el Señor a Cristo, Cristo es su fundador y el Señor se lo da a su iglesia cuando derrama el Espíritu a través del Padre, y esto ocurre en el aposento alto. Los fundadores de la iglesia son llenos de poder para servir, llenos de poder para sanar, llenos de poder para ministrar la liberación, llenos de poder para no caer en tentación, llenos de poder para que la apostasía no los absorba, porque le dijo bien claro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero la iglesia tiene que tener poder, si no, no es su iglesia, porque entonces las puertas del Hades sí va a prevalecer. Por tanto, la verdadera iglesia, la militante, la puerta del Hades no prevalece contra ella. Un aplauso a Cristo, está bien claro. Usted necesita muchas cosas que hoy vamos a analizar acá. Sin vivir esta experiencia del bautismo de poder y las operaciones de la gracia que esto genera, la iglesia sería atacada por tentaciones de la apostasía que a través de la historia ha venido un incremento alineándose con los dolores de parto que implican. Estos dolores de parto van a implicar el arrebatamiento y la resurrección, la semana número 70 y la parucía, o el descenso de Cristo en su segunda venida. Quiere decir de que nosotros estamos claros de que la falsa iglesia está tomando poder y autoridad sobre la tierra. Ahora el sistema religioso mundial está tomando poder de un punto de vista global. ¿Por qué? Porque el espíritu ya del anticristo y el espíritu, la doctrina apostólica no lo demuestra. El espíritu del anticristo ya está funcionando, que es el ministerio de la iniquidad, ¿sí o no? Y Juan nos habló de esto también. O sea, la profecía apostólica nos deja bien claro esto. Estoy hablando de los apóstoles de verdad de Cristo, no los falsos que hay por allá. Entonces, nosotros sabemos que necesitamos poder para llevar a cabo el ministerio de la iglesia, sujeto al gobierno del Espíritu Santo, que es quien administra la iglesia por medio de los instrumentos que somos nosotros, sus ministros. Pero, independientemente que la iglesia militante, llena de poder y fuego, está llevando la revelación de Cristo, el mensaje de la cruz, hay una iglesia que es mayor, muy mayor aún, que es la puerta ancha, está funcionando sobre la tierra y es representante de la apostasía religiosa actual. Y estamos viendo cómo los grandes movimientos pentecostales están convergiendo junto con el Vaticano, quiere decir, la Laodicea moderna, que es una gran mayoría, con el Vaticano, la ramera. Todo esto es el sistema religioso mundial que va a desembocar en la tribulación y la gran tribulación.
y la iglesia de Filadelfia, la iglesia verdadera, se va al cielo y demostró que era depósito de ese poder, que reclamó esa promesa y la tuvo y cumplió su función en la tierra y se fue en santidad al cielo. Esa es la función de la iglesia: predicar las verdades de Jesucristo, alcanzar la mayor cantidad de almas, esperando la venida del Mesías, y animándonos unos con otros con estas palabras, porque de un momento a otro Cristo levanta la iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que actualizarnos en esta doctrina. Amén. La revelación progresiva de Dios, Cristo, la iglesia, perdón, Dios, Cristo, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo derramado sobre los miembros de la iglesia, para poder llevar a cabo entonces con poder este ministerio de la iglesia que comenzó en el aposento alto y termina cuando seamos arrebatados. Amén. Amén. Y allá, en el Bimá, en el tribunal de Cristo, vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos o no hicimos en el cuerpo cuando el Espíritu Santo nos decía lo que teníamos que hacer. Estando en este cuerpo corruptible, usted necesita el poder para vencer hasta el final. Esto es doctrina del Mesías y apostólica, sucesores personales de él, para servir y no tener derrota en el ministerio. Sea humilde y paciente, pida la promesa y espérela. Ese es el método, muy simple. Él te lo dará por gracia, como te dio la salvación, por fe y gracia. Como te santifica, por fe y gracia. Y como te va a dar un cuerpo en gloria, que va a ser también por fe y gracia, la doctrina de la cruz. Por tanto, necesita usted la experiencia del poder del Espíritu Santo y fuego. El hombre no posee nada para dar si no le fuere dado del cielo. Y esta promesa es una dádiva del Padre. Dale un aplauso a Cristo. Usted y yo tenemos necesidad de una real relación con el Espíritu Santo de Dios. Esto usted lo aprendió y lo recibió en el tercer nivel del instituto. Usted y yo necesitamos dones y poder para sanar y liberar a los oprimidos por el diablo, al igual que Jesús, o mayor que él, como él nos lo dejó prometido, cosas mayores que estarán. Vamos a leer ahora experiencia del Espíritu que iniciaron a partir de 1900 en un instituto bíblico abierto en las afueras de Topeka, en la 18 y Stone. Era un viejo castillo estilo inglés y el maestro metodista Charles Fort Parham orientó a estudiar el libro de los Hechos y sucedió un inesperado. Pero eso lo hablo dentro del bosquejo. Me gusta leerlo antes de empezar. Vámonos a la página, vamos a la conferencia 9, donde viene página 1, página 2, en la 3 dice desarrollo del tema, ya habíamos empezado, pero quiero empezar por ahí. El bautismo del Espíritu Santo es el misterio revelado del poder de la iglesia que milita hoy en Cristo, siguiendo las señales que siguen a su palabra predicada, a los perdidos en el desarrollo de la gran comisión del tiempo final actual. Esta experiencia sobrenatural es la gran necesidad que posee la iglesia nuestra, la de hoy, la del tiempo final, a fin de que el verdadero mensaje tan atacado hoy por Satanás y sus falsos ministros pueda ser predicado por los verdaderos ministros de la fe en Cristo, pues poseerán la fuerza que tenían los profetas de Israel, que en ellos moraba el Espíritu Santo con poder, pues ellos eran la voz que ahora somos nosotros al final de la edad de la iglesia. Por eso necesitamos enseñar ese poder para educar las nuevas generaciones que necesitan conocer que pueden recibir como un hijo de Dios la promesa del bautismo del Espíritu Santo y vencer los retos de opresión y el ambiente de las tinieblas espiritual negativo que se ministran como una decepción y manipulación a las almas en la mayoría de las iglesias de hoy por medio de psicología, regresiones, falsas palabras proféticas, desórdenes en los matrimonios, desórdenes en los ministros, y eso lo dimos y usted lo puede ver completa en 12 conferencias que están en YouTube, donde se dan cifras de los dos grandes sondeos de Norteamérica cristianos que se dedican a esto. Amén. Barna y Enfoque en Familia son dos grandes sondeos que sondean miles de iglesias norteamericanas, donde se ve la cantidad de ministros que por no tener el bautismo de poder han caído, han afectado su familia, la comunidad que se ha enterado del problema y la iglesia. Por eso es que hay, y aquí lo digo, miles de familias norteamericanas
y muchas afroamericanas, y esto está en los sondeos que expliqué en estas conferencias que están en YouTube, que se han ido y que están en las casas apartándose de Cristo por las consecuencias de la caída y los desvaríos de los ministros de estas iglesias. Necesitamos poder. Amén. Y se lo demostré en esa teología ministerial a todo el mundo hispano. Necesitamos poder. Si no, seguirán cayendo ministros, no solo como homosexuales, como ha ocurrido aquí en los grandes mega church, uno en California y otro en Georgia, Atlanta. Se declararon homosexuales delante de las esposas de los hijos y de toda la congregación, el mismísimo Satanás. Y siempre criticando el poder de Dios, el bautismo de poder, como anda MacArthur, como andan algunos locos por ahí que están criticando esto y van a caer y seguirán cayendo. Hasta los Santo Tomás tienen que creer. De tantos escándalos ya que hay en las iglesias, si le podemos llamar iglesia. Debemos enfatizar que es verdaderamente escritural cómo nombrar el término de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver a continuación. Número 1, el bautismo del Espíritu Santo no es la segunda obra de la gracia, no es la segunda bendición, no es santificación, no es santidad, no es una recompensa por un tiempo de servicio a Dios, no ha cesado de derramarse y aún se manifiesta. Así que los cesacionistas están muy mal. Lo que es en realidad el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que da cumplimiento a una promesa del Padre en nosotros. Vamos a Hechos 2:38. Hermano Felipe, por favor. Hechos 2:38. Y después nos vamos a Joel 2:28 y 29. Hechos 2:38, maestro Felipe. Vamos a ver. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Se pone a decir ahora de WhatsApp para que me lea otra palabra. Y para nuestros hijos. Amén. ¿Y por qué nuestros hijos? Vamos a ver qué dice Joel 2:28 y 29. Vamos a ver, maestro, qué dice Felipe. Vamos a Joel 2:28 y 29. Si yo voy a interpretar la Biblia por el método literal, gramatical e histórico, esa interpretación, cumpliendo las reglas hermenéuticas de Jesucristo, esa interpretación me va a llevar a que el bautismo del Espíritu Santo se derrama sobre niños, sobre niñas, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre todo el que viene a Cristo y tiene la salvación. Sí, hermano, puede. Sí, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Yo quisiera que el hermano Joel y el hermano Humberto vinieran acá y dieran el testimonio cuando su hija, hermano Joel, recibió el bautismo del Espíritu Santo y cuando su hija recibió el bautismo del Espíritu Santo delante de los ojos de la congregación, y que digan la edad de sus hijos. Por favor, yo les pido, porque aquí hay alumnos, aquí hay ministros. Gloria a Dios. Y yo quisiera, amén, sobre sus hijos y sus hijas, yo quisiera oír testimonios sobre sus hijas. Amén. Están aquí los padres. Dios los bendiga. Amén. Gracias por lo que dice el maestro Joaquín. Gloria a Dios. Cuando empezó la obra, hermanos, estábamos ahí en la casa de mi mamá, en la sala, y después en la administración, el hermano Joaquín llevó la palabra ese día. Mi hija en ese entonces tenía como unos 10 años más o menos, hace como 4 años atrás, y ella y otra niña, mi sobrina también, los tocó el Señor y podemos ver cómo pues, empezaron a hablar en lenguas y todo, y vio la presencia del Señor. Gloria. Entonces el bautismo es real, ¿verdad? Para cualquier persona, no importa la edad. Y es algo bien bonito, hermano, que se cumple la promesa del Padre ahí, ¿verdad? De que se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda criatura. Entonces es algo que vemos que la palabra se cumple cuando eso sucede. Amén. Amén. Dice, muchas gracias, Joel. ¿Qué dice el Señor? Dejad que los niños vengan a mí, que los tales El reino de Dios. ellos están en plena santidad. Amén. Sí, Humberto, puede hablar con toda la confianza. Mi nombre es Humberto y mi hija se llama Joseph.
¿Cómo se llama tu hija? Jocelyn. Jocelyn. ¿Qué edad tiene Jocelyn? 13 años. 13 años. Ella tiene 13 años y hace aproximadamente un mes que el derramamiento del Espíritu Santo se dio sobre mi hija. Estábamos en la administración de la congregación de la pura iglesia. Fue un miércoles y mi hija y mi hijo estaban sentados en las bancas de atrás y mi esposa estaba 2 bancas más atrás. ¿Estaban adelante o bien atrás? Bien atrás. Bien atrás, ¿no? Bien atrás y mi esposa 2 bancas más atrás y clarito se oyó como mi niña empezó a hablar en lenguas. Esto es para que muchos de los que dicen que el derramamiento del Espíritu solamente fue en aquel tiempo, pero la palabra nunca nos dice que solamente fue en ese tiempo, sino que dice que derramará del Espíritu Santo sobre toda criatura. A ver, en términos futuros. Mire, interpretación literal. Y solamente aquel que tenga fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vámonos, un aplauso a Cristo por estos testimonios. ¿La tuya está bautizada ya? No. Está esperando el bautismo. Okay. Qué precioso es que testimonio nos ve, ¿verdad? Cómo se cumple la palabra sobre nuestras hijas y nuestros hijos, ¿verdad? Y más esa profecía que tiene un doble cumplimiento profético. Fue para la iglesia, dicho por el apóstol Pedro, y después, como ya lo hemos leído, va a ser cuando ya Israel venga el derramamiento que va a derramar el espíritu de oración, el espíritu de poder sobre Israel, ya cuando el Mesías venga en el descenso, que ellos van a recibir ya la revelación del Mesías y lo verán como algo único a quien sacrificaron, ¿verdad? Ahí en Zacarías. Entonces, maestro Pedro, por favor, seguimos. Sí, ¿no? Hechos 8:14 al 17. Hechos 8:14 al 17. Seguimos hablando de la experiencia, interpretando literalmente y gramatical, históricamente la palabra de Dios y trayéndola, como hicimos ahora, una aplicación real, ¿verdad, anciano varón? Una aplicación real en nuestro día. Amén. Sí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Muy bien, podemos seguir ahí, vamos a ver Hechos 10, 44, 46. Lo que quiero decir es que este es el avivamiento de Samaria, a ver de Felipe, la persecución de Esteban. Uno de Chipre y Cirene fundan Antioquía, después viene Pablo y Bernabé, pero Samaria, Felipe la conquista con la palabra del Evangelio de Jesús. Y entonces muchos fueron liberados, fueron bautizados en las aguas, pero allá fue Juan y Pedro, impusieron manos y fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron la promesa del Padre. Vamos ahí a esa palabra. Amén. 10, 44 al 46. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Muy bien, vamos a Hechos 19, 2 al 7 para seguir bajo el poder de esta palabra del Espíritu. 19, 2 al 7. Amén. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Muchas gracias por sentarse. Vamos a un aplauso por esa palabra. Es sencillo, ¿no? Enseña esta doctrina en la iglesia. Si no, va a pasar como ellos. Hemos oído del bautismo, pero no del Espíritu Santo. Vamos a muchas iglesias y no saben del Espíritu Santo. No saben del Espíritu Santo.
sí saben de encuentros, sí saben de psicología, sí saben de profetiza, hablando disparate, pero no saben del bautismo de poder. Y esto es sumamente importante. El bautismo del Espíritu Santo no cesó o terminó en el Pentecostés. Lo hemos visto en la palabra, lo hemos visto aquí con testimonio. Dice, él trascendió y se registra a través de la escritura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas 24:49. Vamos a Lucas 24:49. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo. He aquí, ya estamos ahí todos. Amén. Muy interesante está esta palabra. La está dando Cristo en términos futuristas. Amén. Él está dando una profecía. Está hablando una palabra de sabiduría, de evento futuro. He aquí, yo enviaré. La palabra de Cristo es eterna, hermano. Amén. Es la pena. Aleluya, amén. No se deje engañar. Usted es una vasija que puede recibir la promesa para que tenga poder, para que no esté pensando en musaraña, para que no se afloje en la obra. Amén. Para que eche para adelante, sea valiente, hombre. Amén. Llénese de poder. Es una promesa de Dios. Dar un aplauso a Cristo. Es parte de los beneficios de la cruz de Cristo. Es un desobediente o una desobedienta al sacrificio de Cristo. Escuche lo que le estoy diciendo. El que no clame por la promesa del Padre está en desobediencia. Está negando al Espíritu de Dios. Y lo está contristando. Porque la promesa es para todo lo que hemos creído. Amén. Amén. Aleluya. Repito, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido el poder de lo alto. Tienen que esperar la promesa. Tienen que clamar por ella. Sobre los humildes, es que esto se derrama. Sobre la gente de fe, en lo que él hizo en el Monte Calvario. Amén. Y si no resucita no tenemos nada. Y si no asciende no tenemos nada. Porque él era el que lo iba a derramar. Amén. Él era el agente. Y el Espíritu Santo el medio para llevarlo a cabo a cada uno de nosotros. Eso lo estudiamos en conferencias anteriores. Él es el agente. El que viene tras de mí, dijo el primo Manuel, el que viene tras de mí, ese viene bautizando en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Es él el que derrama sobre ti Espíritu Santo y fuego. Él es el agente. Y el medio, el Espíritu Santo, que mora en ti y está contigo y está clamando ante ti, por ti ante el Padre, ante Cristo y Cristo al Padre, para que tú la recibas. Si tú tienes la fe y estás preparando tu vasija para recibir esa promesa. Amén. Sobre eso vamos a estar hablando. Esta experiencia se denomina en el Nuevo Testamento, ya lo hemos visto, cayendo sobre, viniendo sobre, derramado sobre. Así se explica. El creyente de fe, en una forma repentina y sobrenatural, de lo cual, amados alumnos, hemos visto durante muchos hijos de Dios venir de esta manera, esta maravillosa experiencia en adultos, jóvenes y niños, así como el sexo femenino de las mismas edades, dice, lo derramaré sobre mis siervos y mis siervas. Amén. 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 A Dios sea la gloria por haber visto con nuestros ojos, como muchos de ustedes que también lo han visto. Recibir esta promesa del Padre es de gran aliento en la vida cristiana para que el que la busca con paciencia, de todo corazón. Esto no es algo imposible. Dios lo da. Dios la prometió a usted. Solo debe recibir en fe. Y Él va a derramar esta gracia. Amén. Y será librado de todas las tentaciones y le dará energía y vigor para servir en su llamado divino de Dios. Recuerde esto. Como ministro que es usted, porque aquí todos somos ministros, ordenados o no, somos ministros de un nuevo pacto, porque todos ministramos las buenas nuevas de paz a todos necesitados allá afuera en ese mundo. Y nosotros no somos del mundo, nosotros somos la iglesia. Amén. Un programa divino, una compañía de seres humanos espirituales que ya morimos al mundo. Usted debe aclararlo en su enseñanza a la iglesia del Señor. Dios es el que tomó la iniciativa y el que prometió darle el Espíritu Santo. No fue el hombre no fue Dios. Amén. Esta experiencia no se originó en los hombres,
el hombre no le puede dar nada si no le es dado del cielo. Escrito está. Él la da y muchos sencillamente no lo poseen por desconocer esta promesa y su necesidad de tenerla. Por eso Dios la da a todos aquellos que la anhelan recibir por fe. Y esta es por el oír la palabra, y como lo sabrán, si no hay quien les enseñe, la profecía no es de uso privado, ni una luz puede estar debajo de una muz. Escrito está. El ministro que no predique esto es un cobarde. Amén. No es ministro, Amén. es un falso. Porque esto es palabra de Dios. Amén. Amén. El ministro que no predique esto le sirve a Satanás, porque están mutilando la palabra de Dios, que es dada por Dios para que se lleve a cabo la redención en la tierra. La doctrina del Espíritu Santo en todas las iglesias tiene que darse, porque costó sangre y sangre del bendito Cristo Amén. que esta doctrina pudiera surgir. Él tuvo que haber muerto, haber sido sepultado, haber sido resucitado, haber sido ascendido, sentarse a la diestra y haber derramado el día 50, el día de Pentecostés. Ahí fue que culminó su obra y derramó el Espíritu Santo para Él ahora, morando en cada uno de nosotros, poder estar en China, poder estar en México, poder estar en Nicaragua, poder estar en Asia, poder estar en Europa, en cualquier lugar. Cristo camina por medio de los pies nuestros. Amén. Porque Él mora en nosotros. Amén. Es el Espíritu de Cristo que moraron los profetas, mora ahora en nosotros. Es el Espíritu de Cristo. Es la función ahora del Espíritu Santo, representante de Cristo morando en nosotros sobre la iglesia. Y entonces el Espíritu Santo es el que desarrolla el ministerio de gobierno de la iglesia. ¿Por medio de quién? De los ancianos, de los obispos, de los presbíteros, de los pastores, de los diáconos, de las diaconisas, de los evangelistas, de los maestros, de los pastores, los ministerios quíntuples y el Espíritu Santo gobernándolo. Sí es. Amén. Dios, amén. Doctrina de la iglesia Aleluya. está sujeta al poder y a la dirección del Espíritu Santo. Y si somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de quién? Jesús. Cristo prometió que íbamos a hablar en lengua. Marcos 16:15. Ajá. Vimos traducciones de lengua hasta en el Antiguo Testamento, lo vimos en Daniel, Mene Tekel Upharsin. Todo esto se está cumpliendo ahora. O sea, si somos el cuerpo de Cristo y cosas mayores que aquel hizo, haríamos según Él, ¿cómo no vamos a hablar en lengua? Eso es normal, hermano. Y traducirla, eso es normal. Eso existe desde que vayamos a empezar a leer aquí, eso existe. Desde 1900, Satanás le tapó la boca a la iglesia, 8 siglos de oscuridad, casi 8 siglos de oscuridad, donde la iglesia católica, Satanás tomó el poder. Los obispos se vendieron por un plato de lentejas y se querían convertir en papas y trabajar esto a través de los monasterios. Solo algunos hombres de Dios, la mayoría, trajeron estas tinieblas a través de los principados de maldad de Satanás y trajeron esta secta diabólica de la iglesia católica babilónica que todavía está imperando sobre la tierra y ahora está arrastrando a la iglesia pentecostal, porque la iglesia pentecostal se enfrió. No quiso más las promesas, quiso más el dinero que las promesas. Ya de esto hemos hablado. No vamos a volverlo a repetir. Ahí está. Está publicado, hermano, ¿eh? Está en los medios. Está en los medios. Cuiden las iglesias. Nosotros los cuidamos a ustedes, pero ustedes tienen que cuidar las iglesias. Amén. Porque el que nos cuida es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le pasó a Santo Tomás? ¿Qué le pasó a Santo Tomás? Quiso combatir la doctrina de Cristo, siendo un discípulo de Cristo. La doctrina de la resurrección la quiso combatir. Se levantó en ese momento ateo. Si yo metía las manos, él no sabe que el Espíritu de Cristo ya resucitado lo está oyendo. Cristo en gloria lo está oyendo, como está aquí ahora. Se está moviendo aquí entre nosotros. Aleluya. Está oyendo. Amén. Amén. Nos está oyendo. Amén. Está sabiendo lo que tú estás diciendo de mí en tu corazón. Oye, ya que si mira el anciano se está esforzando en que yo lleve esto, que más me está cayendo lo que el está diciendo, pues que acaso no lo oyó de fariseo. No lo oyó de este hombre cuando lo invita, cuando ella estaba derramando el perfume de nada.
Y le contestó lo que estaba pensando. Como el Espíritu Santo le contesta a Ananías a Zafira y le dice lo que estaba pensando con la herencia. Porque el espíritu que tenía Daniel, es el mismo espíritu que mora en ti ahora. Y Dios te puede dar una palabra de sabiduría y tú eres capaz de saber en un momento dado lo que ella está pensando. O ella sabe lo que yo estoy pensando por la boca del Espíritu de Dios. Dale un aplauso a Cristo. Esos son los dos. Y se aparece Cristo. Hey, Tomás, come on. Put your finger in this hole. Mete la mano en este huevo. Señor mío, Dios mío. ¿Cuántos santos Tomás hay? Pero ya Cristo no va a venir hasta que descienda en el monte de los olivos a poner los pies. Cristo viene a levantar la iglesia en una nube. Aleluya. Primero viene por la iglesia y después viene con nosotros la iglesia y nos miren. Amén. Pero Él ahora no va a venir. Él ahora mora en cada uno de los creyentes de fe. Amén. Hay muchos, como cuando Él caminaba sobre la tierra. Aquí todo el mundo sabe, y Satanás sabe, y los falsos ministros saben, que la promesa del Espíritu Santo sí es real, pero le están sirviendo al dinero, no a Cristo. Cristo le duele los callos a cualquier orgulloso, a cualquier vanidoso que quiere dinero, porque Cristo nació en un pesebre. Amén. Murió en una cruz, y al orgulloso no le gusta eso. ¿Quién es el orgulloso? Satanás. Y entonces la Laodicea la están comprando siempre por dinero, porque te crees rico y eres un miserable. ¿Amén? Entonces, por eso están negando las promesas, por eso están haciendo Biblia de estudios y diciendo que esto terminó allá. Satanás mismo. Que Jehová lo reprenda. Amén. Amén. Entonces, necesitamos orar en lengua en nuestros hogares. Para que lo que tú tienes y el destino divino que Dios te tiene dado por esta tierra, orando en el Espíritu, tú entras en el idioma de Dios y el Espíritu Santo está conectado contigo y el Padre a través del Hijo contigo y tú recibes muchas, pero muchas iluminaciones que te es necesario para vivir en esta tierra. Puedes orar en el entendimiento, oh, sí, está bien, pero Satanás te está escuchando y los demonios que andan pululando también te están escuchando. Amén. Amén. Esto es así. A veces por eso tenemos más opresión, porque no nos ponemos para estas cosas bíblicas y entonces el enemigo nos zarandea más. ¿Por qué nos zarandea más? Porque estamos hablando todo en el idioma que él conoce, pero el idioma de las lenguas estáticas o las lenguas angelicales, él no las conoce. Amén. Y ahí es donde le duele el callo. ¿Por qué tú crees que Cristo te la da? Ay, Señor, porque la necesitamos, hermano. Necesitamos poder porque estamos en un cuerpo corrupto. Necesitamos poder. Amén. Para no cuitear en el ministerio, para no caer en el problema sexual, para no caer en el adulterio, para no caer en las estupideces que se están cayendo, necesitamos poder. Amén. Aleluya. Si no, no la haces, ni te levantes, quédate ahí, creciendo, ahí quédate para que tengas tu salvación. Pero vas a ser muy tentado, muy tentada y vas a tener muchos desvaríos porque no tienes poder. Amén. Español, santo Jehová. Es igual que la promesa de la sabiduría de Santiago 1.5. Mire esta promesa: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidad a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, les será dada. Eso es una revelación de la promesa de Dios para nosotros, ser sabios. Pero si no abres tus manos y las pones abiertas, no recibes. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual, estoy ilustrando. Él se las da que las abre, sea para la sabiduría o sea para la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que tener la actitud de Jacob. Él buscó la bendición, no analizó la forma, sino el deseo de tener la que él tuvo. Recuerde, él no tuvo un maestro como usted. Dios después lo santificó y la recibió, y él fue Israel, el patriarca, fundador de las 12 tribus de la nación de Israel. De eso se trata, disponernos a la obediencia, fidelidad, fe, aspectos que conforman la integridad en espíritu, alma y cuerpo de un ministro de Dios, lo cual conoce todo aquel que asistió al posgrado último de la teología ministerial, donde escrituralmente lo explicamos. En Juan 15:26 demos lectura cómo el Cristo nos guía en su enseñanza.
Mi hermano Joel, por favor. Juan 15, 26. Y después vamos a ir, Joel, a Hechos 1, 14. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Él dará testimonio acerca de mí. Hechos 1, 14, por favor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Siga aquí, 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Bien, este es el discurso de Pedro, primero, donde vienen estos miles a Cristo. Y Pedro, que era un pescador, ahora se ve un Pedro con una sabiduría tremenda porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estaba hablando por boca de Pedro. Amén. Amén. Porque somos un instrumento. Somos vasijas. Quiere decir, no lo recibimos por las horas de ayuno y oración, no por mérito. El Espíritu, cuando usted recibe la salvación, usted está ready para recibir el bautismo de poder. Después de la salvación, usted está buscando de Dios, usted está en ese amor precioso, usted está ready para recibir el bautismo de poder. No, usted no tiene que ayunar en ese momento. No. Esto es un proceso de santificación que después lo va a llevar al ayuno, lo va a hacer crecer. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento de lo que Dios es perfecto. Esas actividades espirituales vienen después de la salvación, o sea, de la regeneración, y comienza un proceso de santificación. Pero posiblemente antes que comience, gente que se han convertido han salido de las aguas hablando en lengua. ¡Alábale! Han salido de las aguas, bebés espirituales, hablando en lengua. Amén. En maravillas de Dios, en idiomas conocidos, desconocidos, lengua estática, extraña. Por eso siempre digo que un título de doctor no resuelve el problema. Esto es por fe y gracia. Amén. Eso te destruye el ego. El que quiere estudiar, que estudie, pero que no sea orgulloso, porque no va a recibir nada del cielo. Amén. No es por mérito. Mira a ver si los de Samaria tenían mérito. Fueron salvos, bautizados por Felipe. Amén. Y fueron libres de demonios, hermano. Siempre. Y entonces vino el bautismo de poder sobre ellos. Porque la paloma no puede anidar donde hay pecado. La paloma anida donde hay fe y arrepentimiento. Entonces se derrama gracia. ¿Verdad, Pastor Solano? Se derrama gracia. Gloria a Dios. Esto es por gracia. El Nazareno te bautiza en fuego por gracia. Amén. Y tú dices, wow, ¿qué pasó aquí? Bautizó una niña. Mira, una hermana. Otro día está entretenido y se derrama, viene sobre. Qué precioso. Nos llega gratuitamente, o sea, por la gracia. Recíbelo con libertad. Ahí te lo pongo con signo de admiración. Aquí está la clave de lo que hemos explicado. Y nosotros, dice la palabra de Dios, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Mire, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32, esta es la clave. Amén. Vamos a repetirla, ya que mi hermano Freddy trajo Facebook, para que los hermanitos de Facebook no se me conviertan en Santo Tomasito. Porque la fe viene por el oído y la palabra. Mira, ahora en esta palabra tú vas a recibir la promesa porque vas a crecer más en fe, Facebook. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Por eso, hermanito, ya le están obedeciendo, vienen a Cristo, se arrepienten, están en ese amor precioso y ¡pum! Viene el poder sobre ellos y dice, wow, ¿qué pasó? Estos llevan 5 años porque están como Santo Tomás. Amén. Y ahí Dios los tiene ahí, bregando con ellos, ahí hasta que ya doblegan el ego, van a la cruz verdaderamente un día, se arrepienten de ser parte, de tener un pie acá y otro allá, aquí un pie allá, otro acá, están en el mundo o están en Cristo. Amén.
Y cuando usted viene al altar, usted tiene que venirse a morir en la cruz, para que entonces esas operaciones de la gracia divina vengan sobre usted, o se derramen sobre usted, porque usted no es una vasija. Amén. En un cuerpo corrupto. Usted tiene que ser transformado el día que seamos resucitados entre los muertos o que seamos arrebatados vivos. Ahí concluyó el programa de la iglesia. Veamos Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás en una santa saciedad, que ni deseo de tomar un jugo delicioso de la vida te hará falta para sustituir lo que Él te ha dado en esta experiencia bendita. Estás lleno. Mi copa rebosa. Mi copa rebosa. Yo no necesito más nada que eso. Por eso otro te dice, oye, yo quiero eso. Tú nunca te cansas. Tú tienes 80 años y eres la misma persona. Yo quiero eso. Y tú ves que andan la gente por ahí, dentro de la iglesia. Yo no digo que no tengan esa pasión, pero no están llevando una vida de victoria. No están en victoria. Dan un aplauso a Cristo. No tienen victoria. Aquí, ellos son salvos. Cristo ganó la victoria y en la cruz. Sí, pero no la reciben. Y usted no se debe conformar, porque Dios quiere que usted lleve una vida de victoria, que usted esté vigorizada, que usted esté vigorizado, que usted esté activo, esté activa, porque usted tiene que estar vivo, viva, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Él es la resurrección y la vida. Amén. Vemos como Cristo les había dado un mandato, pues Él sabía que para estar en el mundo ellos, los fundadores con Él de la iglesia, necesitaban poder, y le dijo, leamos Hechos 1:4, mi hermana Ileana, Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oísteis de mí. Amén. Por eso a veces el pastor dice, bueno, martes de oración. Y ahí vienen los hermanitos más espirituales, el culto privado, ¿verdad? Hay 100 en la iglesia y tuve 30 más. ¡Wow! Pero ahí son los que son bautizados. Ahí son las águilas espirituales, las que vuelan por encima de las tormentas. Son los que vienen al culto de oración. Al culto público, los domingueros, 150 a la iglesia. El jueves, 25, 30 de los 150. El martes, día de oración. Como tengo trabajo, te estás perdiendo la bendición. Te estás perdiendo la bendición. Gloria a Dios, aleluya. Ten la bendición completa, porque la obra de la cruz fue una obra completa y terminada. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. La terminó sentándose a la diestra del Padre. Y precisamente el día 49 llegó y el 50 lo derramó. Amén. El 50 lo derramó. Y nos bendijo una promesa. Digo, nos bendijo porque fue fundada la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de esta generación sobre la tierra, pero somos la iglesia de Cristo. Ahora escuchamos en esta palabra la revelación de cuando Él declara que el Espíritu Santo estaba sobre. Le puse mayúsculas ahí a ustedes. Él para servir. Lucas 4:18. Mi hermana Barrón. Lucas 4:18, hermano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si sobre el Señor vino el Espíritu Santo. Isaías 61. Si sobre el Señor vino el Espíritu Santo, si el Señor necesitó poder, y Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, ¿cómo tú y yo no lo vamos a necesitar? En Él habitaba la deidad. La parte de la carne del ser humano de Él no habitaba pecado, se sujetaba a la parte divina. Pero nosotros sí tenemos una carne corrupta. ¿Cómo no lo vamos a necesitar? Amén. Y Él lo necesitó.
Él fue bautizado para que se cumpliera la escritura. Todo por donde Él pasó, tenemos que pasar nosotros. Amén. Él venció la muerte, por eso usted va a tener resurrección. Amén. Él llevó cautivo a la cautividad. El alma de Eliseo se fue para allá. No el cuerpo, porque el cuerpo estaba enterrado ahí. Y cuando vienen con el soldado, se equivocan y tiran al soldadito muerto sobre la tumba de Eliseo y toca los huesos de Eliseo y resucita el soldado. ¿Qué es lo que tenía Eliseo en los huesos? El espíritu de resurrección. Dale un aplauso a Cristo. ¡El que tú tienes! La palabra penetra parte que el alma, el espíritu, atraviesa tuétano, coyuntura, ahí toca la carne, toca el cuerpo, el carapacho. Amén. Así es. Lo inunda de la unción, del poder, del fuego, del Espíritu Santo. Y cuando Cristo diga, sube acá, que está en las nubes, todos los muertos se van de la iglesia. Los otros se quedan ahí para la muerte segunda. Dar un aplauso a Cristo. Nosotros somos los que negamos, que son la mayoría. La puerta estrecha es la que sube. Quiere decir que él lo necesitó. Y también veamos cómo Pedro, que estuvo con él cuando le revelaba la obra del Espíritu Santo, y cómo Pedro atestiguaba que el Espíritu Santo lo dispuso y apoyó en su ministerio terrenal. Observe esto. Mire lo que dice Pedro, ya lleno del Espíritu. Una sabiduría tremenda en la palabra del apóstol Pedro. Amén. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Quién está contigo? Dios. Dale un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! Señor. Por eso, al igual escuchamos del apóstol Juan en 1 Juan 2:6. Dice 1 Juan 2:6. Vamos a ver qué lo dice el apóstol, el discípulo amado. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aleluya. Santo. Aleluya. Más claro en el agua. Hoy la cerilla se me está cayendo en los oídos, las espirituales. Hoy el agua, el lavamiento está lavando los oídos sucios. Amén. La ceguera se nos está cayendo hoy. Es el poder de la palabra que nos está dando fuerza para seguir orando, para recibir la promesa. Dios nos está hablando aquí, algunos hermanos. Anímense, abre el corazón, esto es palabra de Dios. ¿Crees que ven esta palabra? Llénese del poder de Dios. Para que ese ministerio florezca y permanezca hasta la venida de Cristo. Amén. Si usted funda una iglesia, esa iglesia tiene que permanecer. Usted pasó hoy mañana, pero la iglesia sigue. El viejito mañana va para allá, pero la iglesia, pero el instituto bíblico sigue, porque es de Dios. Amén. Esto es de Dios. Amén. No mío. Yo soy un instrumento. Y así. ¿Ya? Ahí donde usted ve la obra de Dios, la obra que permanece, es de Dios. Como la que hicieron estos hermanitos de Azusa, que tan criticados son por los falsos ministros de Satanás. Siempre lo han criticado. Ahí. Hoy vamos a hablar de ello. Esto nos está diciendo que debemos recibir la promesa del Espíritu Santo, porque entonces las señales de las cuales nos habló en Marcos 16:15 dicen, nos seguirán, esas señales nos seguirán a quienes, aquellos que creemos, y el poder del Espíritu Santo estará con nosotros como anduvo con Jesús. Dicho por Pedro, inspirado por el propio Espíritu Santo de Dios. El resultado que vamos a tener de haber sido lleno con el Espíritu Santo en esta experiencia es entonces poder para servir. Nos lo demuestra la Escritura. Debo recibir aún ahora más fe por medio de esta palabra para crecer y recibir estas promesas, pues la palabra es poder de Dios. Vamos a break y después vamos a entrar en el libro de Azusa Street para analizar algunas experiencias históricas, porque la interpretación es literal, gramatical e histórica, y el movimiento pentecostal mundial a partir de Topeka y Azusa es historia.